Bueno, muchachos, buenas tardes. Bueno, tardes allá es noche, ¿cierto? Noches. Sí. Buenas Noches aquí, noches. así es. Bueno, muchachos, pues mucha alegría estar y compartir aquí con ustedes y pues aquí desde dos puntos distintos, ustedes también desde tres puntos, pero pues nos pone de alguna manera en comunicación nuestro ejercicio que es el ejercicio de la palabra. Y pues el propósito, digamos que de esta pequeña entrevista es pues conocer lo que ustedes están haciendo allá en Suiza, en España y en Francia, ¿no? A través de pues esta práctica de la oralidad, de la narración oral, de la comedia también. Entonces, pues bienvenidos, invitados allá desde sus hogares, pero pues aquí en esta plataforma virtual que nos permite conectarnos. Entonces, bacano tenerlos ahí, muchachos. Muchas Pues gracias. encantadísimo, Freddy, de compartir este momento con vos. Y qué bueno que tengas la iniciativa de comunicar este acto tan bonito que tenemos preparado. Saludo para mis compañeros en los lugares respectivos. A Freddy, como bien lo dice Franklin, un enorme agradecimiento por tenernos aquí y vamos a hablar sabroso. Un honor que tengamos al Freddy también acá en pantalla con nosotros. Franklin, Bueno, buenas noches. Contica, buenas noches. bueno, mi hermano, buenas noches. Y entonces, bueno, vamos a ir al punto entonces porque quiero conocer esas vidas de ustedes y los quiero conocer en principio a ustedes. Entonces, me gustaría preguntarles quiénes son ustedes, quién es Lucas, quién es Jota, quién es Franklin, que nos hablen en 2 horitas así muy rápido, a qué se dedica cada uno, quiénes son, quiénes son. Sí, eso es. Entonces, empecemos por Jota. Wow, bien, mi nombre es John Roncancio, por eso me dicen J-Trip, creo que es más fácil recordar eso que lo demás. Y bueno, yo la verdad soy narrador oral como por convicción, más que por preparación o cualquier otra cosa. Vengo ya lidiándola hace 44 años que va a cumplir este diciembre. Wow, el tiempo pasa rápido. Y bien, estoy disfrutando la vida, viajando, conociendo y sobre todo compartiendo con personas maravillosas, no solo en mi día a día, sino también en esto que nos está reuniendo hoy aquí, que es el entorno a la palabra con personas maravillosas en entornos muy distintos del mundo en este momento. Muchas gracias, J. No sabía esa analogía. Es John Roncancio, pero para hacerlo mejor, J Trip. Sí hay una relación ahí bien bacana. Franklin, Pues sí, soy Franklin Tovar. Eh, Soy de Tuluá Valle. En Tuluá conocí el mundo del teatro y por allí conocí maestros de la palabra que estaban en los pueblos. Y pues también es cierto que mi abuelo es un narrador de esos clásicos abuelos que se sentaban en el patio de la casa a contar historias para toda la familia. Entonces, pues también tengo, así como lo dice Jota, esa iniciativa por convicción. Me hice a una carrera como narrador gracias a diferentes editoriales que apoyaron mi trabajo y lo mostré en muchísimas instituciones educativas en Colombia. Y haciendo escuela también fui conociendo muchos festivales universitarios, luego fuimos por Sudamérica y finalmente terminamos aquí en Europa y haciendo cosas pues, que mantengan el oficio de narrar historias. qué chimba, Franklin, muchas gracias. Y el viejo Lucas. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Luis Ballesteros, más conocido como Lucas, Lucas con K solo. Y parce, lo mismo y gracioso porque yo empecé viendo cuenteros y digamos que el disparador mío fue Jorge Torres, el Diablo. Pero nada que ver con la cuentería, yo sí había tomado unos cursos de teatro en mi pueblo, en Belén de Umbría, Risaralda. Y cosas de la vida, bueno, la ciudad, el trabajo.
y resultó un viaje para Argentina. Y en Argentina fue donde tuve la oportunidad de tomar talleres de narración oral con Inés Bombara, Alejandro Ayala, con Betty Ferkel, perdón. Y parce, fue pura prueba. Primero adaptarme a la cultura, aunque hablamos del mismo idioma y todo, pero es otra cosa. Y ya lo que son las prácticas de la narración oral como tal, en escuelas, jardines, universidad. También tuve la oportunidad de contar 2 veces en la cárcel de mujeres, en Ezeiza. Y por cosas de la vida donde estamos en Europa, y parce apostándole a esto de la importancia de la palabra, hermano. Yo creo que es una de las cosas que más me mueve hablar, compartir, y esto de contar y también escuchar, súper importante. Gracias, Lucas. Qué chimba, hermano. Pues bueno, yo creería que dos cosas comparten ustedes tres. Los tres son feos. Los feos somos muchos más. Oye, yo pensé Y que el segundo aspecto que comparten que me parece importante es que los tres veo que son narradores orales, ¿no? Uno por convicción, como lo dice Jota, el otro porque hay una herencia ahí ancestral con los abuelos, conoce el teatro también, y Lucas porque le impactó el putas, el demonio, el diablo, y después ya viene pues a sentarse en un lugar importante que es la narración oral allá en Argentina. Entonces, los tres narradores orales, personas que se dedican al oficio de contar historias en pleno siglo XXI, o sea, honestamente eso es muy hippie, mi hermano, pero de todas maneras los felicito, hermano, sí. Dedicarse a contar cuentos en la época del cine, en la época del podcast, en la época de los celulares, hermano, ustedes son muy utópicos, muy marihuaneros, yo no sé, pero hermano, déjeme de antemano felicitarlos por ese ejercicio de contar historias. Entonces, bueno, ya vamos a volver a hablar de los cuentos. Yo quisiera preguntarles ¿en qué lugar están ustedes? ¿Cómo llegaron allá? ¿Por qué llegaron allá? O sea, y finalmente, ¿cómo es que ustedes tres se encuentran? ¿Cómo es que sabe que usted está allá y que usted es narrador oral? ¿Y cómo es que hay esta reunión? Entonces, sigamos la misma secuencia, J, Franklin y Lucas, ¿listo? Bueno, pues yo me encuentro, si entendí bien, es dónde estoy, cómo llegué aquí y cómo conozco a mis compañeros. Muy bien, entonces yo me encuentro en este momento en Basilea, Suiza. Yo llegué aquí porque, pues, a mí la verdad, y siempre me ha gustado todo con legalidad, me importaron. A mí me hicieron la importación legal, me hicieron documentos, vacunas al día, y me pidieron obviamente que estuviera castradito, y ya con todos esos papeles al día me hicieron la importación a Suiza. Y ya de esto hace 5 años, y tan pronto yo llegué aquí, pues yo antes estaba viajando también por Latinoamérica, América en general, pues siempre en contacto con los amigos viajeros, ¿no? Sabía de Franklin, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos previamente en Colombia, en un festival que compartimos en Armenia, que fue muy bonito y divertimos un montón. Y conectando con Franklin, pues yo, papi, acabo de llegar a Suiza, me está dando la depre, necesito hacer algo, necesito compartir lo que a mí me gusta hacer. Y Franklin en las mismas conmigo, y así contactamos y dijimos, no, pues necesitamos a alguien más que se sume. Y por otro personaje que tenemos en común con Franklin, llegamos a Luquitas. No, que hay un personaje que está en París, que no, póngase usted en contacto y hablen con él. Y así llegó Luquitas, y yo creo que él ha sido entre los extremos que tú estabas mostrando ahorita el mapa, un Suiza aquí, España aquí, y justo en toda la mitad tenía que llegar el punto de encuentro, y ahí llegó Luquitas, y desde ahí también recuerdo muy bien, y vale la pena esta entrevista porque eh, no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Henry Morales fue nuestra primera excusa para nosotros reunirnos y contar cuentos en Pamplona. Fue para hacer un homenaje en vida. Recuerdo que él recién había contado en diciembre y se sentía vivo y decía que estaba otra vez súper potenciado, que lo que le hacía falta era contar. Y nosotros le hicimos esa función en honor a él, reunimos algo que también pudimos brindar un apoyo, pues que para nosotros sobre todo era moral.
Y bueno, esa fue como que nuestro primer encuentro así en Europa y desde ahí dijimos esto hay que seguirlo haciendo. Que cada uno ya independiente por su lado venía tirando sus puntaditas, ¿no? Ya se los contarán ellos. Bueno, perdimos a Freddy. Perdimos a Freddy, ok. Yo lo Hágale, veo Franklin, como que hágale, ya. hágale, hágale ya al Ya, fin. bueno, bueno. Continúa, Franklin, continúa. Sigamos la secuencia. Bueno, bueno, en fin. Bueno, después de mucho trasegar y trabajar en el tema de la cultura, especialmente en Tuluá y en gran parte de los municipios del Valle del Cauca, pues como te dije antes, pues está muy metido con el tema del teatro, pero de manera formativa. Así que después de hacer también un trabajo muy intenso, tratando de entrar a espacios bastante complicados por el tema de la inseguridad, de barrios que tienen bastantes problemas allí en Tuluá, pues entramos allí, hicimos un encuentro muy bonito con las artes y esa población. Y al igual que Lucas, también tuve la oportunidad de trabajar en los centros penitenciarios. Entonces, allí también se prestaban las oportunidades para hacer narración oral, para escuchar sobre todo a personas que tienen mil historias y que pues nosotros que somos los que las transmitimos podemos ir a todas partes a contar todas estas experiencias. Entonces, pues por muchas cosas que para nadie es ajeno de saber que en Colombia pues la dificultad para vivir, yo valoro mucho la gente que resiste estando allí, pues a mí me comió la desesperación. Tenía muchas ganas además de venir a Europa hace varios años atrás, pero se dio la oportunidad. eh, pero también sentí que era una ruptura momentánea con mis quehaceres culturales, ¿no? Porque acá llegas y te encuentras con un monstruo distinto, acá te vas a buscar cultura y te estrellas contra un muro directo y aquí tienes que venir a hacer lo que tienes que venir a hacer para sobrevivir. Y tienes una familia y pues tienes que vivir con tu familia y tienes que enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar. Entonces, esa pausa también me ayudó a ubicar todas mis posibilidades de continuar, de mirar dónde se podían hacer muestras, qué tan factible era llegar a un escenario o a un público acá. Y básicamente empecé por el colegio de mi hijo y luego conocí una asociación de personas migrantes que se ha organizado y ha ayudado especialmente a la comunidad LGTBI. Y ellos nos abrieron precisamente a Jota, a Lucas y a mí ese espacio tan bonito para la función en Pamplona, donde le hicimos el homenaje perdón, se me va la palabra, Dios mío, a Henry Henry Morales. Morales, a Henry Morales. Entonces, eh, ese espacio nos permitió encontrarnos, pero también me di a la tarea en un momento, en un lapso de tiempo que tuve aquí para formarme y me hice un máster en industrias culturales. Entonces esto me permitió conocer más de cerca cómo es la movida acá con el tema cultural, cómo se gestiona y cómo también tiene esos tentáculos, por decirlo así, para llegar a otros países de la Unión Europea. Entonces, viendo todo ese árbol de ideas, esa cantidad de herramientas, y con este encuentro que tuve con Lucas y con Jota, pues se nos encendió el bombillo, hermano, y entonces empezamos a escribir. Entonces, eso es lo que pretendemos, darle continuidad y pues yo creo que vamos por muy buen camino. Hágale, hágale. Muy bien. Vamos, cuidado. Lucas, ¿cómo es que llega allá? ¿Cómo es la vuelta? Bueno, fue muy ¿Dónde loco. está? Primero, ¿dónde está? Estoy en París, París, Francia.
París, Francia. Y yo estaba, antes de venir acá, estaba en Argentina. Allá hice una formación actoral en una escuela de teatro durante 4 años y previo a eso fue donde tomé los talleres de narración oral. Pero antes de llegar acá, ya teníamos nuestras últimas funciones de teatro con una obra que se llamó Caravana. Presentamos la obra, ya por ahí también estaban saliendo funciones de cuentería, incluso estaba con un chileno empezando a armar proyectos para pasar a las universidades. Cuando un día X llega una llamada de mi hermano, que él estaba acá en París, y le dice a mi mamá de que él quiere que nosotros estemos para el matrimonio de él. Entonces yo dije, listo, yo viajo, pero me quedo un mes y me regreso para Argentina, para seguir produciendo, ¿no? Y pasaron 15 días y me quedé acá, ya van 7 años. 7 años. Y lo más loco de todo esto, de cómo me conocí con Franklin y con Jota, fue por el Buga, por Osvaldo Cárdenas. Yo hace loco le abrí un espectáculo en Argentina, primera vez que le abro a un cuentero en Argentina. Hicimos buena conexión el hombre y yo, y cuando yo ya estaba acá en París, me pasó el contacto de Jota y luego el de Franklin. Y parce, eso fue rapidito que yo les escribí, bla, bla, bla. Y resultamos primero haciendo videollamadas, o para vernos, hablar, bla, bla, bla. Y parce, y el primer encuentro fue en Pamplona, 2023. Ahí fue donde nos vimos por primera vez las caras, en persona. Y ahí yo creo que el 2023 marcó lo que estamos haciendo ahora y a lo que le estamos apostando también justamente en este tiempo. Entonces, ahí fue un pequeño resumen. Bueno, no, qué chimba, hermano. Qué bonitas historias y qué lugares tan bonitos en los que están, Basilea, Pamplona y París. O sea, por favor, por Dios, o sea, esta gente pues está echándolo bien bonito. Yo estoy aquí en el suroriente de Bogotá, en un suburbio. Es para mí un honor estar compartiendo aquí con este trío de europeos. Bueno, yo pues los conozco porque tuve la oportunidad de ir a París, conozco entonces estuve en París y esa misma semanita que estuve allí, los 15 días, tuve la oportunidad de pasar a Suiza y vivir una experiencia también sorprendente. No, Lucas me puso a caminar París casi las 24 horas por los barrios más pailas de París y Jota me llevó a dormir allá en la bella Suiza y a tomar cervecita y a andar en cicla. Y ahí yo conocí a Franklin por Lucas. Por Lucas me hablaba mucho de Franklin, que qué tipo tan lindo, que man tan especial. Entonces, y ese Lucas es como Y raro. prepárate porque si venís a Pamplona tenés que correr a debate de los toros. A tener los toros. No recuerdo una frase que me dijo Lucas, es que dijo Lucas, que Franklin dijo que nosotros somos o que los narradores orales son patrimonio de la oralidad. Y cuando lo dijo Lucas, recordando las palabras de Franklin, una noche allá en París, los dos, Lucas y yo, en su apartamento de 7 centímetros, recordaba esas palabras Lucas con llanto, porque le parecieron muy poéticas y muy románticas. Yo no lloré porque estaba cansado, pero me dejaron pensando esas palabras, ¿no? ¿Qué significa ser patrimonio oral cultural en la humanidad? Este año, por lo menos aquí hay una poetisa, que de pronto ustedes la referencian, Mari Grueso, es una poetisa negra que fue seleccionada para que hiciera parte de la Real Academia Española de la Lengua en Colombia, y ella es una poetisa oral, absolutamente oral. Entonces, yo creo que a eso apuntaba Franklin cuando le dijo eso y produjo ese sentimiento de nostalgia y de amor en Lucas. Entonces, ya después tuve la oportunidad el otro año de regresar nuevamente a Europa, pero esta vez con mi familia. Entonces me voy con mis dos bebecitos y con mi esposa. Lucas nos atiende en un apartamento grandísimo, el del hermano.
la pasamos muy bacano, le dañamos la lavadora y todo, muy bacano. Y después Pero viene J Trip desde Suiza y su esposa nos prepara un salmón que justo hoy, estábamos haciendo mercado y dijimos, recordemos París, y nos compramos el salmón y lo hicimos tal cual nos lo preparó la esposa de Jota, todo con las papitas al lado, y nos sentimos europeos por 5 segundos. Entonces, muy bacano. Y eso que uno se demora harto comiendo pescado. Uy, no, pero es que el salmón no, ese salmón es una Eso es delicia. La pulpito. pasamos muy bacano, nos metimos me metí una borrachera con estos manes, pero una borrachera muy bonita, de verdad, muy increíble. Imagínese usted emborracharse con cuenteros, o sea, eso es historia tras historia. Este man con su coso volador por allá, allá a la medianoche con este cosito, como es, por ahí se nos cayó en otra cosa, se nos salió lo loñero colombiano y gritando feliz Navidad, hijo de putas, o sea, una vaina por allá, ¿no? Muy, muy, muy bacano, muy bacano. Entonces, qué bacano que ustedes los tres se hayan encontrado, que hayan contado además otra cosa que vi en común en los tres, para quienes nos están viendo y escuchando, es que es una palabra, Henry Morales. Es un cuentero de vieja guardia aquí en Colombia que lamentablemente ya no nos acompaña, que en paz descanse, y que fue uno de los grandes cuenteros que ha tenido Colombia. Los tres narradores orales quisieron hacer un homenaje a él allá. Lo hicieron desde Pamplona, ¿cierto? Porque recuerdo muy bien que Lucas sí, tuvo que viajar allá y toda la cosa. Y que aparezcan también cuenteros que estén atravesando ahí como el viejo Buga, que ahorita está dedicado en forma a la comedia allá en Buga, Sí. justamente. Entonces, muy bacano eso. Compañeros, yo les quería proponer algo en este momento, un jueguito, y es que en una palabra, solo una palabrita, ¿cierto? Me digan qué significa para ustedes vivir en Europa, solo una palabrita, sí, una palabrita, ¿listo? Yo sé que esto es mucho pedirle un cuentero porque ustedes ya deben estar pensando en una historia, inicio, nudo y desenlace, pero solo una palabrita de lo que significa o lo que ha significado vivir en Europa. Empezamos por J, a la 1, a las 2 y a las 3. Tranquilidad. Franklin, Resiliencia. Lucas, aventura. aventura, ¿sí? Ahí la personalidad de cada uno, ¿cierto? La personalidad, mire. O sea, Lucas Aventura, o sea, un loco ahí, o sea, un hippie ahí, aventura, ¿cierto? Aventura. Franklin con la cuestión de la resiliencia. Y nuestro viejo, oiga, ¿cuál fue la palabra de Jota? Tranquilidad. La No, tranquilidad. por Dios, es que Dios, no, la tranquilidad La que buena se vida. siente. Y la tranquilidad de Jota cuando habla, es muy tranquilo Jota. Sí, sí. Nos tomamos unos traguitos allá bien ricos en Suiza, ¿cierto? Allá estuvo bien, estuvo delicioso esa tranquilidad. Fantástico. Segundo jueguito es ¿qué recuerdan en una palabra de Colombia? Una palabrita que recuerden de Colombia, solo una palabra, no mentira, solo uno, no una, dos palabritas. Listo, le vamos a meter dos palabritas. Empezamos esta vez por Lucas. Alegría y compañía. Franklin, Encuentros y cuentos. J, Amigos y familia, que al final va lo mismo. lo mismo, ¿sí? En los tres exactamente lo mismo. Qué bacano, ahí como la añoranza y la reminiscencia por esos encuentros. Compañeros, ya ahora sí vamos a meternos exactamente con los cuentos. Y es que me gustaría a mí saber ustedes qué cuentos cuentan, qué significa contar cuentos, cómo así que es eso de contar cuentos. ¿Son chistes o son mitos o son leyendas? ¿Qué es lo que cuentan ustedes? ¿Qué tipo de cuentos cuentan? Entonces, ahí en orden, no los voy a interrumpir, sino que para que vayamos con J, Franklin y Lucas y me cuenten qué cuentan ustedes. Antes de poder llegar, y voy a ser muy breve, de poder llegar a qué cuento fue que empecé a escuchar yo y que me impactó, ya que hacías una premisa ahora de Henry Morales explicando un poco para aquellas personas que nos escuchan ahora y de pronto Henry Morales era como una segunda, tercera línea de cuenteros que empezaron a partir de finales de los 80 y algo que a mí me gustaba mucho la particularidad, que es algo que yo voy siguiendo, porque uno como que
son referentes de uno, ¿no? Yo tengo 3 referentes para mí, son claros, que son Henry Morales, que en paz descanse, que continuando, él hizo una narración casi que de horror, causaba estupor. Tú podías escuchar un cuento de él y la sangre te salpicaba y sentías como el... "Ah", y eso, causar eso me parecía impresionante a través de únicamente lo que estás narrando. Mi segundo referente que, oye, ya todos se están yendo, estamos viejos muchachos. Mi segundo referente también murió, pero él murió muy joven de un ataque al corazón, que fue un profesor de filosofía, ahora se me fue el nombre. Alexander Ayúdame, Díaz Freddy Mateo. Ayala. Mateo. Alexander Díaz Mateo, sí, 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 sí. Con Mateo yo también lo alcancé a conocer y para mí fueron 2 referentes que a partir de ahí yo dije, wow, esto se puede hacer, entonces quiero más o menos seguir esa línea. Entonces hago cuentos, mis cuentos de lo que yo hago es algo jocoso de lo literal, como traer algo literario y hacerlo un poquito jocoso y expresarlo a la gente que muchas veces la gente ni sabe que es un cuento, que fue un escrito, o que fue un libro, que fue una novela. Básicamente, mi tercer referente, que no por dar coba ni Operación Paleta, pero pues mi tercer referente pues es la persona que está aquí haciendo la entrevista, que es el señor Freddy Ayala. Antes de conocernos, incluso mucho antes, yo ya veía su trabajo, desde el semáforo, creo que antes de que se hiciera famoso con el semáforo, antes de que escribiera Lo sentimos, el lunes no hay función, ya veía ese trabajo que es básicamente lo que él está haciendo ahora y para mí es ese referente, hacer un Quijote de la Mancha para otras personas sin usar el mismo léxico, pero traerlo, imagínate un Quijote de la Mancha ñero, en bosa. Entonces, esas premisas para mí, con esto cierro, es lo que yo quiero contar. Otras cosas que la gente tal vez no tiene tiempo, ni cabeza, ni tal vez la intención y poderles llegar y decirles, mira, esto existe, como bien lo dijo Freddy, somos unos hippies en épocas de inteligencia artificial, cine, podcast, etcétera, y que tal vez es una parte de rebeldía mía, de amor por la palabra y por la comunicación con los seres humanos, por lo cual me gusta compartir. Pues, ¿qué cuento yo? En principio, pues cuando yo decidí hacer narración oral, fue más por iniciativa y la influencia de mi maestro de teatro, que también que murió muy joven, tenía 36 años. Y el hombre me dijo en una clase, olvídate de grupos, que trabajar con grupos es muy complicado. Te voy a contar un par de cuentos y defendete con esto porque vos, bueno, para esto. Vos das mucha lora, vos hablas por todo y tenés que hacer esto. Entonces me contó en ese tiempo el cuento del encomendado de San Juan. Y el cuento también, esa fábula que tiene 1000 versiones, igual que el encomendado de San José, una fábula que es el hipopótamo que se va a buscar a la selva que le transformen en abeja porque tiene un amor con una abejita y bueno, y luego pasa lo que pasa, que ustedes yo creo que ya tienen conocimiento de eso. Entonces, con esos 2 cuentos, curiosamente, voy y hago un taller de narración a través de este festival que hacen en Buga, el Contadores de Historias y Leyendas. Y en ese taller, pues, hago la práctica con esos 2 cuentos que me había contado mi maestro, y resulta que el tallerista dijo, no, pues hoy por la noche hay función acá en la Casa de la Cultura, pues preséntese usted como la muestra de lo que hicimos en el taller. Entonces puedo decirte que mi primera función fue en un festival y empecé a contar historias que escuchaba de otros cuenteros hasta que conocí también un referente muy interesante que fue eh, Rude Estupiñán. Y Rude Estupiñán me enseñó muchas cosas bonitas de su hermoso Pacífico colombiano.
y sobre todo a escudriñar en las historias que hay dentro de la familia, dentro del barrio, dentro de la comunidad, y que escudriñando en todas esas historias hay mucho para contar. Entonces, pues luego me dediqué a eso, pero también en medio de todos los trabajos que se hicieron a través de las múltiples instituciones con las que se hicieron cosas, también fue entrar en el mundo literario de las fábulas, de hacer también el tema de García Márquez, porque hubo una feria del libro que me apretó mucho para que le hiciéramos como un homenaje a García Márquez, y salió un trabajo muy bonito que se llama Una noche en Macondo. Y bueno, eso y muchas otras cosas que a uno se le ocurren a través del tiempo, van llegando las historias, entonces ya llega el momento en que te sientas y haces ese mismo ejercicio del abuelo que se sentaba para contar, pero desde una perspectiva menos histriónica, un poco más tranquila, más narrada, más íntima, contando cosas que son un poco más sensibles. Y pues a eso es lo que le he apostado durante todo el trayecto de mi carrera. Especialmente puedo decir que mi mayor escuela fue con los niños, porque fui a muchas escuelas, entonces el trabajo con los niños fue un plus, aparte que a través del teatro también le hice clown, entonces fusioné varias cosas y eso fue maravilloso, al punto que lo pude presentar en la Feria Internacional del Libro de Santiago en el 2015, y eso fue una experiencia fantástica. Entonces, pues eso. Wow. Wow. Y bueno, paso yo. Yo he sido más bien como rebelde en el sentido de no solamente guiarme por una rama. Yo me quedo con algo que dijo la Inés Bombara en uno de los talleres que nos dio. Decía que el contador de cuentos puede contar lo que sea, ya sea una poesía, una noticia de un periódico, una canción. Y yo me quedé con eso. Y después de que empecé a hacer las prácticas en las bibliotecas, en los jardines, parce, yo iba escribiendo cositas, iba escribiendo, y en el momento en que empezaba a contarlas, me pasó algo muy gracioso porque la cabeza me jugaba muchos de en contra y también a favor. Entonces yo muchas veces tiraba cosas que no tenía ni preparadas, pero salían tan bonitas que yo, esto tiene que entrar. Ya pues, a los días lo pulía y parce, salían unas funciones tan bonitas. Entonces, también como voy con el tema del teatro y esto, agrego también mucha poesía a las narraciones y me gusta mucho lo urbano, hermano. Me gusta mucho lo que pasa en la calle. Eh, por decir, tengo un cuento de una chica que se muere por un cigarrillo. Lo conté en Pamplona, creo. Sí, sí, no estoy mal. Sí. Entonces son cosas como que para el ojo común es tan normal, pero para uno que le dé el otro sentido a las cosas, como que, va, esto sirve para una historia, esto lo voy a escribir y esto lo quiero compartir. Entonces yo sigo más bien de experimentar. A lo que le apuesto mucho es al urbano, al cuento urbano me gusta mucho, la poesía también he incluido cuentos con poesía y canciones. Tengo mi primer cuento, mi primer cuento narrado que fue en la biblioteca de Morón, ahí en Argentina, que fue La leyenda Alá y el mago, hermano. Ese fue como mi debut de cuentacuentos. Cuando Inés Bombara dijo, se puede contar lo que sea, dije, puta, una canción, ya está, ya la tengo, y es una historia. La leyenda Alá y el mago es una historia, solo que con letra y todo su rollo, pero es una historia tal cual, hermano. O sea que se puede contar lo que uno quiera, siempre y cuando siguiendo ritmos, pero parce, se puede hacer lo que sea con la cuentería, con la narración oral, hermano. Entonces, y también referentes, tenemos al Frey, tenemos al compañero Henry que ya no está con nosotros,
Y también viendo, tuve la oportunidad de ver a Carolina Rueda en Argentina, una genio, una monstrua, hermano. Y tengo un recuerdo muy bonito viendo narrar a Flor Canales Bastias, ella es peruana, que ahorita vive en España. Fue la primera vez que yo lloré viendo a una mujer cuentos, hermano. La historia que ella contó, increíble, increíble, porque ella lo cuenta con el cuerpo. Entonces llegó todo lo que uno puede transmitir a través de la palabra, a través del cuerpo, a través de la danza, parte de todo eso suma, hermano. Y me quedo con todo eso. Incluso viendo a Alfredi solo lo he visto en videos, actuando en videos. Y es un monstruo. El man en el escenario es un monstruo. No le queda grande nada. Pero viene acá a París y una cosita así chiquitica con la maletita del aeropuerto. Pero hermano, entonces, no todo lo que brilla es oro, pero es que acá tenemos tesoros, hermano. Entonces, yo creo que eso es lo que me mueve a mí como narrador oral, como cuentero y como ser humano también. Pues acá estamos. Bueno, no, qué belleza, muy lindo este trío de cuenteros y contadores de historias que están en Europa, cada uno con sus influencias distintas. Henry Morales, Alexander Díaz Mateo, García Márquez, el maestro, el profesor que influencia, ese cuento del elefante, el hipopótamo rosado, que a mí me lo contaron por primera vez en el año de 1999. Me lo contó un amigo que justamente ahorita está en Europa, se llama Andrés. En el mismo año. Sí, a mí me lo En el contaron. mismo año. Y el que me lo contó me dijo el desgraciado que ese cuento era de él, el que me lo contó. Y años Todos después, decían lo mismo. pero a mí me han dicho que ese cuento es de Mauricio Linares. Sí, También me lo han dicho a mí. Me lo sí, dijo Carolina Rueda. sí, que Que ese por cuento es de Mauricio. cierto, en el encuentro que tuvimos acá en Pamplona, días antes estuvo Carolina Rueda aquí conmigo y Nada, es que compartimos. Sí, Carolina sí. es internacionalísima. Sí, sí, sí. Entonces, muy bien, y pues bueno, la influencia también de ese sello argentino que está en este Hungría. ¿Dónde es que nació? ¿En San Vicente de Hungría? Belén de Umbría. No, Belén de Hungría. Umbría. En Belén de Umbría. Eh, Pueblito. y Ah, tiene esa fuerza argentina y también pues eso, que es lo urbano, por eso le gusta tanto, Claro. tanto el hip hop, los alcolíricos, Nash. Ahí está porque yo siempre tengo a Lucas como muy poético, sus publicaciones son poéticas, J es muy contestatario, muy revoltoso. Franklin, pues no le conozco todavía en redes sociales, pero Madrid. pues ahí estaré para Yo seguirle soy muy Pink siguiendo Floyd. a Pink Floyd, sí. Una canción, deberíamos poner una canción, un álbum de Pink Floyd y analizarlo en este momento. Wow. Bueno, Entremos con Money, por favor. sí. No, pues. Estallar la Compañeros, cabeza. me hacen pensar en una cosa a partir de todo esto tan bonito y es que, como ustedes ya imagino que todos los tres, o no sé de pronto Lucas si no tuvo la oportunidad de contar en Colombia, no. No, No, Lucas no, Lucas es prácticamente ya, Lucas no es colombiano, Lucas es europeo. No sé, no. Sí, Franklin sí, obviamente, y Jota también, obviamente, han contado en Colombia. Mi pregunta es, ¿qué significa, o sea, cómo se siente, cómo han sentido contar en Europa? ¿Qué, cómo perciben ustedes el público? ¿Cómo han percibido estas funciones? ¿Cómo se han sentido? Entonces, Franklin. Pues estaba que me respondía de primero, de verdad, porque es una sensación extraña. Lo primero es que uno viene de contar en festivales, universidades. De hecho, cuando yo llegué a España, yo llegué en septiembre y en mayo había estado en el encuentro que conocí a Jota, que fue un festival que se llamó Cuentos con Aroma de Café, que fue en el Eje Cafetero y que fue una experiencia preciosísima. O sea, un encuentro muy bonito. Eh, entonces, ¿qué te pasó?
¿Se le cortó que? Se me fue la... Sí, no, tengo lapsos del hipotálamo que me falla. Ah, fresco, fresco. Hombre. Tranquilo, mi negro, Sí, sí. tranquilo. Ya, Estábamos en la entonces diferencia de contar en la Colombia y en primer Europa. vez que te presentas acá y empiezas a gestionar tus funciones, eh, te das cuenta de que la gente acá tiene el referente de que cuenta cuentos, porque no lo llaman cuentero, cuenta cuentos, es un actor que va a contar cuentos solamente para público infantil. Aquí el cuentero de la universidad, el cuentero que cuenta en plaza, no existe. Entonces abordar un público es como entrar a contarles y formarlos de una vez. Entonces, pues afortunadamente mis primeras funciones fueron escolares, entonces pues, fue fácil llegar al público de esa manera, pero ya cuando fui a buscar un público de adultos, pues ya hubo que formar el público y de hecho tocar fibras que no tienen como presentes en el montijo. Oh, esto existe, esto es como una reflexión para mí, hay que volverlo a ver. Entonces esa es la sensación que me deja a mí, aunque he sido públicos pequeños y han sido más públicos infantiles, pero tengo ese referente de lo que es contar acá en Europa. Muchas gracias, Franklin, muchas gracias. Sí, sí, eso que creo que lo percibió como mucho el público infantil y no como que no se concibe que el cuentero le cuente adultos. O sea, que así creo que lo que ha hecho Mm. Franklin ha sido un reto porque es sorprender a un público que ni idea que los cuentos también eran para los adultos. Ustedes saben que Colombia es un público adulto. Los niños también están, pero el público principalmente de nosotros los cuenteros aquí en Colombia es adulto. Mm. Compañero J, ¿qué se siente? ¿Cómo ha sentido contar cuentos allá en Europa? Pues continuando para seguir en la narrativa, continuando con lo que dice Franklin y lo que anotas vos, Freddy, que definitivamente en otro lado lo ven como más contar para niños, es algo que Lucas nos va a contar más adelante en su experiencia. Argentina, por ejemplo, son profesoras de primaria, señoras que se dedican a esto de contar historias y como que eh, eh, curioso que con esa escuela vamos a hacer algo urbano y algo tan urbano como puede ser el mismo Argentina, Buenos Aires es algo súper interesante del trabajo de lo que hace Lucas y cosa que también me agrada. Ahora, volviendo con ello, eso es algo que yo diferencio mucho acá. Yo definitivamente voy a tomar unas palabras y abro comillas también de Henry Morales, y es que a mí los niños me gustan fritos. Sí, sí. Dormiditos, dopaditos y amarraditos, a mí me encantan. Entonces, por ejemplo, eso ha sido un gran dilema para mí, que Franklin me ha criticado mucho, pero Jota, ahí está no solamente el compartir lo que nosotros hacemos, sino tal vez la posibilidad de nosotros expandirlo, los niños, las escuelas. Y yo como que le hago tanto el quite, uy, no. Y la verdad, ese ha sido para mí el mayor cambio, la mayor diferencia. Es que aquí en Europa piden mucho para niños, que yo pueda hacer una función familiar y disimular una cosa con la otra y jugar con el doble sentido entre adultos y que quede muy transparente para los niños. Eso me encanta a mí. Pero cuando me piden algo solamente para niños es algo que a mí, eso me confronta. Entonces esa es la primera diferencia. La segunda, por lo menos es que a mí aquí dentro de Suiza, de lo que ha sido mi experiencia, de empezar a multiplicar lo que he venido haciendo durante varios años de viaje en Latinoamérica y ahora aquí, es poder hacerlo también callejero en lugares no convencionales. Entonces aquí estamos ligados y me dirán mis compañeros sin miento, y es a las 4 estaciones. Esto solo se puede hacer verano, otoño, de pronto si usted lo quiere hacer en un lugar abierto, y de resto, invierno y primavera, porque primavera llueve mucho, pues ya toca siempre salón y la gente pues normalmente está trabajando un montón. Y sobre todo, la complicidad del público, yo creo que precisamente ya sea en el callejero o en lugares no convencionales o en salón, siempre la complicidad del público colombiano, tú le puedes decir, voy a contar algo y la gente para oído. Yo creo que la gente europea, hispanohablante,
es un poco más escéptica. Lo digo yo, en mi caso, que digo, no, es que nada me va a cambiar a mí. No, sí, cuando llegas a un país y me dirán mis compañeros, y no, uf, es en el entorno donde tú vives, te terminas adaptando y muchas cosas que tú hacías en tu país ya no las puedes hacer. Entonces, esas cosas, por fuerza mayor, quieras o no, se van dejando de hacer. Entonces, esa para mí son las diferencias más grandes de contar entre Colombia y Europa. Bueno, pensé que hizo bien el estatua J, muy teatral, porque yo pensé que se ha quedado sin señal, lo hizo perfectamente. Mi hermano, no, pues muy, muy, muy bacano, muy, muy interesante esa reflexión sobre lo que significa de alguna manera también esa desprenderse de ese contar para niños. Digamos que también podría ser un temor también. Sin embargo, pues estamos también, digamos, lo que obligados a contar para niños porque es una forma también de cultivar público, porque ese público de pronto cuando crezca lo va a seguir a uno, pero hay que también hacer entender que el cuento no solamente es para niños, que es que eso es lo que, sí, hacerle entender, usted también puede escuchar cuentos así. Sí, es que lo que pasa es que relacionan el cuento propiamente con la moraleja, ¿no? Como que el cuento solo es para las fábulas y para aprender a comportarse bien, pero bueno, si vieran cuenteros como justamente Henry Morales, como Jorge Torres el Diablo, como Mateo, como Primo Rojas, como Carolina Rueda, que trascienden el cuento ya propiamente a la dimensión humana, es bien, bien, bien interesante. A nivel musical, por ejemplo, las 1280 almas aquí en Bogotá se dieron cuenta que había que cultivar público, entonces comenzaron a abrir conciertos para menores de edad. Entonces ya, por ejemplo, nosotros fuimos con los dos peladitos allá a escuchar las almas y ahí para allá Ángel, cuando puede, muy chistoso porque la semana pasada le dijeron, bueno Ángel, como te portaste bien, pon tu canción. Y el man fue y puso Soledad Criminal. Entonces de una vez el profesor apenas empezó a escuchar la canción, de una vez la quitó, pues por el temor de las palabras que dice. Imagínate un niño de 8 años escuchando es el placer de tener tantas cosas bonitas, entonces eso siempre da pánico. Pero bueno, el público de los niños es un público bien, bien, bien exigente también. Bueno, y para ti, Lucas, ¿qué significa haber contado también allá en Europa? ¿Qué significa? ¿Cómo lo sientes? Digamos que al principio, no, al principio no, todavía cuesta, sobre todo de encontrar público, porque acá el gran público que hay lastimosamente latino es para rumba, trago, pelea y chisme, para de contar. Entonces, digamos, yo tengo la oportunidad de participar en eventos latinos y, y antes de yo empezar a hacer lo que vaya a hacer, ya sea cuentería o comedia, primero tengo que hacer una previa explicando lo que voy a hacer para hacer la gran diferencia. Porque he invitado a dos amigos que son comediantes. El año pasado tuvimos un encuentro y fue un cuentero y dos comediantes. Entonces yo antes de hacer mi función les expliqué de qué venía el cuento, de dónde venía la narración oral, el término de cuentería, bla, bla, bla. Y después de esa explicación, empecé con mi rutina de cuento, terminamos y ya luego se hizo el paréntesis para explicar lo que ya es el comediante como tal. Entonces digamos que ha sido algo complejo también como que tener un espacio fijo, porque muchas veces, como lo explicó Jota, por el tema de las estaciones varía mucho el público. Por decir, ahorita estamos en agosto y es la época buena, pero en la época buena mucha gente se hace paseo. O sea, París en este momento está más o menos transitable, pero ahorita para septiembre ya otra vez está todo caótico. Entonces digamos que uno para tener un espacio fijo con público fijo es muy complicado, es muy complicado. Incluso para los espacios de comedia, solamente hay un espacio de comedia en español que hacen una vez al mes los eventos y varía mucho el público. Hay veces que va buen público, otras veces van muy pocos. Incluso hace un par de días tuvimos unas funciones de comediantes y no llenamos bar. Entonces, acá
toca buscar, pero el que se puede encontrar se encuentra, pero toca buscar bastante, bastante. Lo digo por experiencia porque incluso me he presentado para 10, 15 personas, como también para unas 50, pero hay mucha gente que conecta y otra está en otra cosa, hermano. Entonces a veces uno, por querer hacer algo bonito, toca cortarlo, porque ya uno siente la vibra de la gente, que no, esto no me gusta, yo prefiero más bien la fiesta. Entonces uno para no estresar y tampoco para estresar al público, corta uno la narración. Pero igual es como todo, de todo se aprende, de todo se aprende. Y pues como lo dije al principio, es una aventura. O sea, cada público muy diferente y todo esto también son pruebas. Es como si, ¿verdad? Es donde uno se pregunta, ¿verdaderamente yo quiero hacer esto o no? Y yo le sigo apostando, Juan. Yo le sigo apostando porque le podemos pegar al pez gordo. Podemos tener incluso un lugar donde podamos estar los 3, los 4, los 5, todos los puenteros que pasen por Europa. Un espacio donde tenga público fijo cada mes, hermano. Y a eso es a lo que le estamos apostando ahora también. Bueno, mi hermano, muy, muy bonito, muchas reflexiones de verdad que me generan. Y una de esas tiene que ver con lo que dice Lucas, es que hay que buscar el público, porque lamentablemente dice Lucas textualmente, Lucas 2025, es que el público pues está es para la fiesta, para el chisme y para la pelea, ¿no? Entonces uno se pregunta qué pasa con esas otras formas de la cultura, como la narración oral. ¿Qué significa escuchar cuentos? Yo estuve en una ciudad cerca a París, no me recuérdame Lucas qué ciudad fue la que estuve, se me olvida. Es un pequeño pueblo. ¿Cómo? Calvington. Calvington. Calvison. Hermano, y ese pueblo desbordado escuchando cuenteros, escucharon a Nicolás Buenaventura, pero es, 2 horas escuchando, yo conté allá sobre las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo pensé que no iba a llegar público y allá llegaron y me escucharon y me fue muy bien. Tiene que ver con el cultivar ese público. Qué triste también, nos toca buscar el público porque no somos esos artistas, no somos los de la rumba. Es una cuestión que también tiene que ver con lo cultural. No necesariamente es culpa del artista, no necesariamente es culpa del narrador oral, sino también es una cosa coyuntural y cultural en ese sentido de que los medios de comunicación también conducen la mirada y la mirada está conducida a la fiesta, a la rumba, a espectáculos mediáticos. Y yo siento que para escuchar un cuentero hay que tener o hay que gozar de disponibilidad, de tiempo y de ver el aburrimiento como una forma épica de la verdad, no el aburrimiento como eso que nos han satanizado, que el aburrimiento es malo, sino que el aburrimiento es una forma también de descansar, de encontrar la realidad, de salirse de la alienación y del aparato de linealidad en el que nos insertan a nosotros, ¿no? Y yo creo que contar cuentos es eso. Entonces me parece supremamente importante lo que ustedes me están diciendo porque nos dejan muchas preguntas, o sea, de verdad, ¿qué significa contar en el siglo XXI? ¿Qué significa que tres cuenteros de habla hispana estén contando pues en Europa, ¿no? En sus lugares donde está el alemán, el francés, obviamente el español, pero que están de pronto en otras dimensiones y en otros juegos. Es casi que una actividad absolutamente quijotesca. No es casualidad que caballería y cuentería tengan el mismo número de letras, ¿no? Y que sean oficios pasados de moda, pero que ustedes están tratando de emprender, lo cual me parece supremamente valioso y que me deja una reflexión muy, muy, muy interesante. Eso que están haciendo ustedes, buscar quien los escuche, porque ahí viene una pregunta, ¿y eso para qué? O sea, contar cuentos para qué? O sea, como eso en qué beneficia a la gente que va a escuchar. Sí, yo creería que esa pregunta no es para que me la respondan propiamente, sino dejársela a quienes nos están escuchando y es, ¿para qué contar y para qué escuchar cuentos en el siglo XXI? Si nos están escuchando, las puedan escribir ahí como respuesta, ¿no? ¿Para qué? Sí, como para qué escuchar cuentos en este. Luego, ¿qué hacen los cuentos? Sí, luego, ¿para qué me sirve el cuento? ¿Cuál sería la diferencia entre escuchar un cuento y ver una película? ¿Eso me sirve como ser humano
o eso me genera mejor estados de atención o me genera una nueva comunicación. Yo sentiría y puedo arriesgarme a responder que en la época de la inteligencia artificial, donde no sabemos qué es verdad y qué es mentira, la cuentería se nos presenta como un acto de realidad. Al frente hay alguien que nos está hablando y nosotros estamos escuchando, ¿sí? Es un acto real, ¿cierto? Entonces, me parece muy bonito. Y por eso desde esa utopía ustedes se han planteado contar, contar allá en Europa y han gestionado y han pasado proyectos. Y entonces se viene un proyecto que se llama Colombia Cuenta, que yo creería que más que Colombia Cuenta, para mí obviamente son colombianos que cuentan en esta época, colombianos que narran. Y estos tres colombianos que narran se van a presentar en el consulado de Francia, ¿cierto? Sí, en el consulado, y van a contar cuentos. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué fecha? ¿Cuándo? ¿Cómo es? ¿Cómo se va a realizar? Cualquiera de los tres o los tres como quieran responder. Botica. Lucas, usted es el abanderado. Bueno, muchachos, después de hablar con un amigo Juan que tiene contactos ahí en el consulado, yo le comenté a él, Juancho, existe la posibilidad de que este año 2025 nos podamos reunir los tres cuenteros que andamos por acá por Europa, porque ya hicimos Suiza, ya hicimos España, ¿y qué queremos hacer? París. Existe esa posibilidad, un espacio donde nos puedan colaborar para presentarnos y que haya público y toda la cuestión. Y este amigo Juan se tomó muy en serio lo que le comenté y habló en el consulado. Y el mes pasado tuvimos una reunión con el cónsul. Yo le expuse pues la idea que teníamos porque todavía no está el proyecto armado como tal. Les puse la idea, les puse las presentaciones que hemos tenido. Le interesó la idea. Entonces, al finalizar la reunión, nos dice, bueno, mándeme la propuesta, yo la analizo y como saben hay que esperar unas fechas porque ya estamos a cerrar el, el, el primer semestre de trabajo. Y bueno, esperamos pacientemente, se armó el proyecto, el Franklin se puso la camiseta, se la jugó. Y hermano, y en estos días me llegó un mail justamente del secretario del cónsul, Juan Diego, diciéndome que le enviáramos la propuesta se envió, el proyecto se envió, y luego me llegó otro mail diciéndome que teníamos una reunión. La semana pasada la tuvimos y hermano, ahí fue donde expusimos las inquietudes, las dudas que teníamos. También el secretario como tal pues expuso también las de ellos y hermano nos dieron fecha. Viernes 26 de septiembre a las 4:30 de la tarde en el consulado de Colombia aquí en París, hermano. Aquí Eh, vamos a estar los tres nuevamente en París haciendo. no, Yo quiero, hermano, qué chimba, hermano. ¿Sabe por qué recibo con tan ahínco y con tanta emoción esta noticia? Por la manera como empezamos charlando, ¿no? Como estamos buscando un espacio para narrar y bueno, mira, o sea, el consulado recibe la propuesta, Franklin se pone la 10, escribe el proyecto, lo escribe muy bien, usted lo envía, ta, y no hay nada, eso cuando uno recibe un correíto y uno dice, "Ay, Dios mío, que no es demanda por alimentos, sino es un correo, hermano, para que es un correo con una buena noticia, hermano, que se van a presentar los tres en el consulado. Ojalá que no sea una trampa para regresarlos a Colombia. justo Lo ahí hay algo que pensamos, yo lo quiero anotar en pensamos. dos cosas. Eso. Lo había pensado, Lucas, decirle, bueno, muchachos, muchas gracias por venir. El que no tenga papel, afuera están los de migración esperando a Carlos. Ay, no, Pero no, otra no. cosa que quiero anotar y que me parece, y perdóname, Franklin, que te echa el agua, pero es que me encantó. Yo quiero decir que al principio para mí fue
no sé, esa sensación cuando tienes un poquito como de pena ajena, como que es un poquito difícil para ti y tuve que para otra persona es tan fácil que yo quedaba como groggy, ¿no? Entonces me encantó esa reunión de la que habla Luquitas ahora que regresa, que justo estábamos en la reunión con el señor del secretario del consulado confirmándonos la fecha y todo, y Juan nosotros Diego. pues como que aclarando ciertas cosas, ¿no? Y pues, parce, mi amigo Franklin no apuntaba sin dedo al papi, él ya tiene mucha escuela y él ya lo han tumbado un montón de veces, ya le han hecho una cantidad de proyectos a costillas del trabajo de él. Así que, man, bueno, yo sé que tampoco es que nos van a pagar, pero por lo menos arreglemos viáticos, hagamos algo, porque es que nosotros no estamos, nosotros tenemos vida, nosotros tenemos cosas que hacer, estamos desde tres. Lo bueno y lo interesante es que el man cuando le dicen eso, el man empezó como a torcer la cara así como complicado, porque él estaba hablando con colombianos, no sé en qué momento él no pensó que nosotros estamos en Europa, entonces él empieza a preguntar, no, ¿y ustedes desde dónde van a viajar? ¿Desde dónde están? Él pensó que Luquitas estaba desde Belén de Umbría, que Franklin Tovar estaba desde Buga y que yo estaba allá al lado de Freddy en Bogotá, en un barrio al lado. Entonces, como que, no, papi, es que yo estoy en Suiza, Luquitas está en París y Frankie está. Bueno, ya cambian las Ah, cosas. es otro cantar. Claro. Pero, pero si Franklin no reclama y si Franklin no habla, que eso es lo que yo venía a decir, si Franklin no se tiene la experiencia de presentar proyectos y por eso se puso la 10 y también no solo de hacerlo, sino de preguntar cosas puntuales que uno a veces deja ir por esa emoción de uno estar esperando un correíto. Así que era una anotación que yo no quería dejar ir, que muchas gracias, Franklin. No, pero eso también hace parte de la escuela de muchas veces y no está muy alejado de la realidad lo que dice Jota. Le ha tocado no tropezar desde que empezó con colegios, instituciones, el mismo gobierno que a través de las casas de la cultura te pone a trabajar, pero que te paga cuando le da la gana. Entonces ya aprendes a negociar con el tiempo. Entonces ya te enfrentas a estas personas y les dices las cosas claras y listo. Y me da risa porque Jota se quería esconder así como entre la pantalla. Bueno, mi hermano, no, bueno, muy bacano. Entonces, 26 de septiembre a Cuatro las usted. 4:30 de la tarde en el consulado. Ah, o sea, el señor pensaba que ustedes de verdad estaban en Colombia. Que estábamos en Colombia. O sea, les van Sí. a patrocinar el viajecito, por ejemplo, a Jota y a Franklin. Les van a dar estadía y toda la cosa o Pues solo. hay una cosa, Freddy, que tú conoces que se llama Casa de Lucas, que eso es mejor que cualquier hotel, parce. Eso Ah, no. no hay 5 estrellas que valga, parce. Eso usted, Y- a la hora que se despierta, ya le están mirando así con esos ojitos de vamos a salir. Bueno, pues entonces vamos a ir con todo ese 26. Estaremos muy pendientes aquí desde la radio de la Universidad Imaginaria de Usme, em, presenciando pues ese evento, ¿no? Yo veré, lo graban, ¿no? A 2 camaritas, 3 camaritas, si se puede, que quede bien Vamos a grabadito. ponerle lo mejor y más ahora, perdón Freddy que interrumpa porque es muy importante, yo no sabía, yo tenía entendido que esto era para un medio importante, pero saber que es para la emisora radial de la Universidad Imaginaria de Usme, para mí la verdad dentro del proyecto de la patafísica me parece increíblemente la solución más práctica, muchachos, deberíamos estudiar patafísica. Lo que estamos viviendo aquí es eso, cómo resolvemos nosotros mediante lo que tenemos. Me encanta, Freddy, gracias. Yo soy seguidor de esto y para mí un honor estar en la universidad emisora de la Universidad Imaginaria de Usme. Radio, Universidad Imaginaria de Usme. Imaginación al piso. Listo, no, hermano, muy bacano, hermano. Entonces lo celebramos con mucho amor. Vamos a estar pendientes aquí de esa función, de que la graben o la entreguen para poder compartir y de que no sea la primera, sino que no sea la única, sino que sean muchísimas. Y pues
que van a escuchar ese día las personas que van a asistir, qué cuentos, cuánto se demora toda la función, 2 horitas, 3, 1 hora, y qué van a escuchar las personas que asisten allá. Pues según el programa que tienen, y fue algo de lo que nosotros sí queríamos enterarnos rápido, era de si íbamos a hacer solamente nosotros o si era un evento que ellos tenían programado, donde nos iban a incluir en su programación, pero resulta que no, el espacio es solamente para nosotros y nos otorgaron 80 minutos que los tenemos que repartir, eso sí, muy bien, y que los vamos a disfrutar. Eso es lo principal. Uy, hermano, los siento tanta responsabilidad en ustedes, hermano. O sea, prácticamente, de verdad, la cuentería colombiana está en la boca de ustedes tres. Hermano, mucha responsabilidad artística, incluso hasta política, en esa función que ustedes van a hacer en el consulado, hermano, porque ustedes pueden estarse gestionando, ¿por qué no? Un festival internacional de narración oral allá en París, en el que por supuesto, obviamente me gustaría algún día estar, hermano. Entonces, no, hermano, toda la energía. Este programa no podría terminar ya para ir finalizando y cerrando sin escuchar tres cuentos de ustedes, tres píldoras aquí en Colombia. Lo hacían, ya no lo hacen casi. Son los famosos contracuenteos, ¿no? Cuenticos cortos, Sí. píldoras, estos cuenticos cortos al estilo Augusto Monterroso con el cuento del dinosaurio. Entonces, pues para quienes nos ven, Lindo. esos cuenticos cortos. Entonces, bueno, vamos de una. Empecemos entonces. ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién quiere empezar con un cuento? Vamos con el Lucas, el viejo Lucas, Lucas. Un aplauso para el Lucas. Cuando Cupido disparó su flecha, lo hizo con tanta puntería y fuerza que terminó por destrozar el corazón de aquella mujer que aguardaba su amor en una esquina. Uy, no, uno no sabe si aplaudir o llorar, ¿no? Pero aplaudamos muy bien, excelente el cuentico. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dale, Franklin. esto porque escucho Pink Floyd, entonces estaba escuchando Shine on Your Crazy Diamond. Entonces se ocurre que había un hombrecito que vivía en el lado oscuro de la luna y no tenía otra cosa más que sacar semillas de sus bolsillos y esparcirlas por todos lados. Con el tiempo empezaron a crecer muchísimas flores y sabía qué flores eran por el olor, pero no sabía de qué colores eran porque estaban en el lado oscuro. Entonces vio que había al lado brillante y caminó hacia allá y empezó a coger varias flores, pero cuando llegó al lado brillante y quiso saber el color de las flores, se cayó. Y cuando cayó, rompió todas las nubes, rompió las cuerdas del alumbrado y rompió el techo de una casa, y cuando cayó en esa cama, el niño se despertó contándole a la mamá lo que esa noche se había soñado. Hermoso, maravilloso, muy bien. Sí, eso sí tiene estilo Pink Floyd, hermano. Muy bien. Una caída, me encantó esa caída, tan como destrozando todo, pero resulta que no. Listo, y vamos con J. Y ya que soy el último y con lo que vos también nos preguntabas hace un momento, creo que está haciéndose la aclaración, y es qué se va a encontrar el público, qué vamos a contar, ya con de pronto lo que van pudiendo ver más adelante en redes con todo esto que está sucediendo aquí, se van enterando y se pueden llevar sorpresas, que es lo más importante, porque qué lindo más que estar sorprendido, como tan sorprendido se vio, por ejemplo, el mago, cuando sintió que un día una enorme mano blanca y peluda lo tomó por el pelo y lo levantaba, sacándolo de un enorme sombrero negro. Y al voltear a mirar, miles de conejitos blancos aplaudían extasiados. Fenómeno. Excelente, muy bien, compañeros, de verdad que ha sido un placer y un honor estar aquí con ustedes, de verdad que ha sido 1 hora y 17 minutos muy fructífera, significativa, de palabras, de experiencias, de voces y de sueños, hermano, y de utopías que ustedes están allá
marcando y llevando el país allá y garantizando de que ese país quede muy bien representado, porque así como les decía al inicio, noticias feas de Colombia, pero las noticias buenas deberían difundirse también. Personas que a diario se levantan a trabajar, ¿sí? A representar y a hacer este oficio tan lindo que es el oficio de contar historias. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de qué nos sucede ese 26 de septiembre a las 4:30 de la tarde, de que estén allá con sus cuenticos bien bacanos. Y, hermano, honestamente me da envidia no estar allá. Sería bacano, parce, donde yo fuera millonario, yo me compro el pasaje y de una me allá, bueno. ¿Serían cuánto? ¿Cuánto se me iría el pasaje? ¿Como 7 millones? Porque 7 sería, milloncitos. porque sería bacano Más o menos. ir y ¡Carro! presentarme y mostrar uno de los capítulos del Quijote allá. Eso se gestiona, hermano, eso se gestiona, tranquilo, tranquilo. Uy, sí. Además, Tranquilo quiero que... aprovechar